Marta Alicia y Demián. De Enfoque Noticias, presidente, buenos días. Bueno, pues a propósito de esto que comenta la evaluación que hace de la economía al comportamiento, no pasó nada respecto a las proyecciones que tiene el gobierno federal de las tasas de interés, porque bueno, pues se prevé tan solo que en febrero el Banco de México vuelva a incrementarla 25 puntos base y que bueno, pues sabemos, ¿no? El incremento de las tasas pues beneficia a los ahorradores, a quien tiene mucho dinero ahorrado, pero pues también puede inhibir el crecimiento económico, generación de empleos. Esto considerando también lo de la inflación, las proyecciones que se tienen de pues más del 7% o cercanas al 7% al cierre de este año, no podríamos pensar que pues prácticamente se comió ya el incremento a los mínimos, a la situación pues económica de las familias, como aparte de dar estos informes, por supuesto, y de su evolución, del comportamiento de los precios, ¿qué más hacer? ¿Qué acciones tomar para evitar que bueno, pues se siga deteriorando el salario y que pues no se vea tan reflejada la crisis que ahorita los precios pues de todos los productos por este fenómeno mundial pues se sigue padeciendo las familias? Sí, la decisión de informar es poder dar a conocer nuestra visión, los datos que tenemos, que son datos oficiales, porque como son muchos los que no nos quieren, los malquerientes, pues se informa, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la gasolina, ¿no? Que todavía siguen con eso, y no hay aumento, y lo podemos probar en términos reales, hemos cumplido. Es muy sencillo en términos cuantitativos. Hay por ahí un mensaje, es una señora compañera que hizo la comparación del precio de la gasolina en el 18. Creo que es un Twitter. Costaba 11 pesos, según esta información. Y la dejaron en 20. O sea, estamos hablando del doble. Y nosotros no le hemos subido en términos reales. Incluso ha estado por abajo de la inflación el precio. Sin embargo, nuestros adversarios, ¿no? Pues no lo aceptan, no lo aceptan. Se callaron como momias cuando aumentaban los precios, cuando había gasolinazos, y ahora hasta inventan, mienten. Acabamos de ver ayer lo de cómo utilizaron una fotografía de una gasolinería, todos la misma foto. Es más, ahora se lo vamos a repetir. Por eso es muy buena la mañanera. Para los que no tienen memoria, les recuerdo que en diciembre del 12 la gasolina tenía un costo de 11 pesos con 37 por litro. Y para el 30 de noviembre del 18 ya estaba el litro en 20.81.
Hoy el precio es de 20.6 por litro. No ha subido en 3 años, hasta bajó centavos. Esto es en general, porque en estados fronterizos, si ustedes cargan gasolina hoy en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, en Juárez, sobre todo la frontera con Texas, está a 15 pesos el litro. Pero no dan su brazo a torcer, no aceptan. ¿Por qué no pones lo de ayer otra vez? Lo de la gasolina. Esta es una ciudadana, pues. Pero miren, vean los personajes y vean la foto, es la misma. $26.99. A ver, en honor a la verdad, ¿dónde está en 26.99 el precio? ¿Dónde? La verdad que es revolucionaria, la mentira es reaccionaria. Pero están muy molestos porque perdieron sus privilegios, ya dejaron de robar o ya no se les permite robar. Entonces, tenemos que estar informando sobre esto. Es un poco lo que planteas. O sea, desde luego, tu pregunta va en otro sentido. Dices, ¿qué hacer para el deterioro? Si damos a conocer que tenemos inflación y que tenemos un comportamiento de precios en básicos, pues no estamos viendo que haya deterioro. No se ha comido la carestía el incremento al salario mínimo. Sí, desde luego que la inflación, la carestía afecta, pero como nunca en la historia reciente se había aumentado tanto el salario mínimo, por eso no se lo ha comido. Se lo comía, se lo tragaba en el periodo neoliberal, que la inflación siempre estaba por encima del salario mínimo. Pero eso la prensa conservadora, oficiosa, nunca lo analiza. Entonces, por ejemplo, mencionas de los incrementos de tasa. Cuando llegamos al gobierno, no tenemos el dato ese, la tasa era 8%, la bajamos hasta 4%, no nosotros, el Banco de México, que le corresponde. Entonces, es un mecanismo que tiene el Banco de México para controlar la inflación, por lo que estás preguntando. Entonces, cuando aumenta la inflación, pues le aumentan a la tasa. De todas maneras, la tasa actual, la de hoy, es más baja que la que encontramos cuando llegamos al gobierno.
De todas formas, podemos probarlo esto. Entonces, vamos a seguir nosotros defendiendo la economía popular, enfrentando estos factores externos, porque las otras crisis también que se han presentado en México, las más impactantes, se han originado por los malos gobiernos. La crisis del 94, 95, pues fue al final del gobierno de Salinas y a la entrada del gobierno de Zedillo, que Vargas Llosa dice que es un héroe, Zedillo. Pues ahí se cayó la economía, pero no fue un factor externo, no fue por pandemia, fue por la corrupción y por convertir las deudas de unos cuantos. Si ustedes escuchan la opinión de los potentados de México sobre el gobierno de Zedillo, es igual a la de Vargas Llosa, es su héroe. Pues cómo no, si convirtió sus deudas, las deudas de los de arriba, de unos cuantos grandes empresarios, banqueros, en deuda pública, en deuda de todos, que se mantiene esa deuda, tenemos que estar pagando 40, 50 mil millones de pesos al año solo de intereses, y desgraciadamente se va a heredar 50 años hacia adelante. Es un fenómeno originado, repito, por la corrupción. Ahora, pues, es la pandemia, afectó a todo el mundo, es un fenómeno externo. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no?, en el análisis. De todas formas, aún enfrentando adversidades, estamos saliendo adelante. Y estamos saliendo gracias, en primer lugar, al pueblo. Esto que hacen los migrantes, lo que hace nuestro pueblo, porque somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas, y siempre he dicho que la cultura es la que nos salva, siempre. Por eso es doblemente cuestionable, ¿no?, el racismo y el clasismo, porque el que es racista o es clasista no solo discrimina, sino niega la importancia que tiene el pueblo para que todos los de clase media, los de arriba, podamos vivir mejor. Pero se debe mucho al pueblo, a los trabajadores. Siempre que se habla de una empresa, solo se piensa en el capital y se olvida el trabajo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo, ¿no? Desde luego somos libres y
El que quiera seguir siendo racista, pues allá él. Que quiera seguir siendo hipócrita, que siga su camino, pero hay otra forma de vida completamente distinta, ¿no? Entonces, comentarte esto de que no se va a comer la inflación, el salario. Gracias, presidente. Dos preguntas nada más. Una que tiene que ver con la prepa en línea, el programa que tiene afiliado de la Secretaría de Educación Pública. Estamos hablando de docentes que están pues prácticamente en una situación difícil laboralmente, porque bueno, pues la SEP puso en manos de un outsourcing su contratación. Estamos hablando de maestros que tienen grado, que son preparados, que tan solo en este primer trimestre van a atender a 24,000 jóvenes estudiantes de prepa del nivel medio superior. Pero su situación laboral pues está realmente crítica. Aquí cuando se abordó en alguna ocasión, en la mañanera que usted ofreció o prometió regularizar su situación, pues les fue peor porque ya no los contrataron, no renovaron contratos, y esto como es a través de la FIEL, pues en la firma electrónica pues no hay con quien prácticamente atender, reclamar o pedir una mejor situación laboral. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a incorporar realmente la Secretaría de Educación Pública o esta promesa que se hizo de basificarlos? Porque no tienen, solamente un año, es un programa que empezó en 2014. En 2018 fue el único año que tuvieron aguinaldo y que tuvieron vacaciones, que tuvieron, lo más importante, servicios médicos. Ya no tienen nada de esto, y entonces ahora lo que pretenden o lo que quieren es saber a qué instancias o cómo esperar que el gobierno pues corresponda con esta parte de este programa que forma parte de la política educativa del país. ¿Qué posibilidades hay? Y bueno, y si no toman más represalias, pues esta pregunta ahora también, ¿verdad? No, a nadie se le reprime por defender sus derechos. Y vamos a pedirle a la secretaria de Educación por qué no se resolvió el problema, si te parece, Sí. y que nos informe. Y la otra pregunta, pues